encapsulamiento, que es el mecanismo por el cual los objetos pueden ocultar parte de sus características, sobre todo con fines de mantener consistencia interna y de modelar de mejor manera los objetos del mundo real, ¿no? Hasta aquí habíamos visto. Vamos a ver en la aplicación de este concepto del encapsulamiento en un ejemplo particular, ¿de acuerdo? Y ustedes ahí van a empezar a identificar probablemente con mayor claridad este principio y la importancia, ¿no? de esta propiedad dentro de lo que es la programación orientada a objetos y cuando se resuelve ejercicios, ¿ya? Bien, caramba. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer... Bueno, entonces, vamos a leer este problemita que tenemos por acá y vamos a intentar modelar alguna alternativa de solución para este contexto, ¿no? Y vamos a ir analizando, fíjense, algunas cosas que nosotros necesitamos contemplar. Por ejemplo, dice, ¿no? Se desea tener la información de cuentas bancarias. Estas cuentas mantienen la información del titular de la cuenta, el número de cuenta, el saldo y la moneda. Con las cuentas se pueden realizar distintas operaciones como depositar, retirar y consultar el saldo. Dice, se pide plantear un modelo que represente este contexto. Fíjense, en este contexto que acabamos de leer, hay un tipo de objeto distinguido, ¿no es cierto?, que se lleva la atención, digamos, de la lectura. ¿Y quién vendría a ser ese objeto que es importante? Vendría a ser este que está identificado ahí como la cuenta bancaria, ¿correcto? Entonces, la cuenta bancaria es el tipo de objeto estrella en la descripción de este problema, ¿ya? En este caso, si ustedes hacen un poco de ejercicio y nos ponemos a pensar en lo que representa una cuenta bancaria en el mundo real, pues nosotros sabemos que las cuentas bancarias son objetos abstractos, ¿cierto? Porque sabemos que existen, pero no las podemos tocar. Son intangibles, ¿ya? Y por supuesto, fíjense, las cuentas bancarias tienen un montón de información bastante protegida por obvias razones, ¿correcto? Por ejemplo, el número de tu cuenta, la clave de tu cuenta, el saldo de tu cuenta, pues es información bastante restringida al resto del mundo, ¿ya? Por lo que, en el mundo real, cuando nosotros hablamos de este tipo de objeto, que es una cuenta bancaria, que es un tipo de objeto intangible, pues podemos ahí observar que realmente hay muchas cualidades de estos objetos que requieren estar protegidos, privados, ocultos a los ojos del exterior, ¿ya? Es muy importante observar esto. En este caso, fíjense, ¿qué es la parte que nosotros vamos a ocultar o vamos a proteger de cualquier intrusión o de cualquier manipulación sin control de esta cuenta bancaria? Van a ser básicamente sus propiedades atribuibles, ¿correcto? Porque esos datos que tiene, que es el saldo, el número de cuenta, la clave, qué sé yo, el titular de la cuenta, eso no puede ser modificado tan alegremente desde afuera. Entonces, desde ese punto de vista, la forma de modelar este tipo de objetos va a ser considerando que hay algunas particularidades de estos objetos que son realmente ocultos, ¿de acuerdo?
acá abajo lo que te dice, ¿no? Lo que nosotros podemos percibir y percatarnos de este problema es que información, mucha parte de la información de este objeto es privada. O sea que no se puede acceder a los atributos de las cuentas bancarias a menos que lo hagamos por accesos controlados. Por ejemplo, por formas de depositar, para poder aumentar saldo, como operaciones de retiro, para poder quitar dinero de tu cuenta. Pero así directamente, tú no podrías hacer ningún cambio en una cuenta bancaria, ¿correcto? Ni por muy titular que seas, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes observan, la modificación del saldo de una cuenta bancaria se va a realizar de manera controlada. Siempre se puede hacer una modificación del saldo que tienes en una cuenta a través de las operaciones básicas que vendrían a ser el depósito, el retiro, ¿ya? Solamente bajo esas circunstancias. Por otro lado, fíjense, yo no podría ir a retirar montos que sobrepasen el monto de mi saldo de la cuenta. Y entonces, para mantener la consistencia interna de lo que representa este tipo de objeto, pues nosotros vamos a ocultar bastantes cosas. De hecho, las implementaciones de cómo se hace un retiro, cómo se hace un depósito, pues también van a estar ocultos. Nosotros no vamos a poder hacer que esas formas de hacer un retiro, formas de hacer un depósito, las podamos modificar a nuestro antojo, ¿cierto? Esos métodos, esos procedimientos con los que se hace esta clase de actividades, pues están también protegidos, ¿de acuerdo? Entonces, el cómo se hace para depositar o retirar, pues también son cosas que nosotros no vemos desde el mundo exterior cuando trabajamos con una cuenta bancaria. Sabemos, tenemos la intuición que probablemente hay un procedimiento controlado, ¿no es cierto?, para dar soporte a estas operaciones, pero exactamente no sabemos cómo lo hace y mucho menos no tenemos la posibilidad de cambiar el procedimiento para poder engañar de alguna manera la existencia de estas cuentas bancarias, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos proteger de esta manera estos tipos de objetos, pues para nosotros es muy útil en estas ocasiones utilizar el concepto de lo que es encapsulamiento. Vamos a ir a modelar esta cuenta bancaria, ¿ya? Y vamos a ver cómo es que se hace el uso de esta propiedad del encapsulamiento y vamos a ir viendo cómo es que nosotros trabajamos con este concepto que viene a ser el ocultar información. Veamos, vamos a planear entonces un objeto, dice, de clase cuenta bancaria, ¿ya? Nos construimos ese tipo de objeto y sobre la base de esto, dime. Creo que se ha colgado, no se ve. No está compartiendo. Sí. Está compartiendo. Se comparte, pero ¿Estoy compartiendo? Se congeló. Sí, pero no Estoy viendo, Inge, pero solamente la letra nomás. Sí. A ver, ahorita vamos a hacer, ¿ya? Gracias. Vamos, pantalla, qué raro. Nos venimos por acá. Por acá. Ahora sí pueden ver mi Blue HI. Sí, Inge, ahora se ve. Ahora sí se puede ver, Inge. Listo, muchas gracias. Entonces, fíjense, he construido o estoy definiendo un objeto que se denomina cuenta bancaria, ¿ya? Y lo que voy a hacer aquí es explicitar las cosas que tiene este tipo de objeto con lo que tenemos en la descripción. Recordemos que en la descripción me dice que todo objeto de clase de cuenta bancaria dice que cuenta con el titular de la cuenta, ¿cierto? Entonces dice que tiene un titular
tiene un número de cuenta, ¿ya? ¿Qué más tiene? Dice, tiene el saldo y la moneda. ¿Ya? Por el momento vamos a modelarlo así. Dice que tiene el saldo. Inge, creo que se colgó de nuevo. Sí, se colgó. Se congeló. Sí, está con el texto seleccionado. Se congeló de nuevo. Ahora, Ahora sí. ¿sí? Ese es un problema de la red, me imagino. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. El titular de la cuenta, lo que vamos a hacer es un modelo muy sencillo. Vamos a decir que vamos a tener solamente el nombre del titular, que nuestro número de cuenta va a representar va a estar representado por un número, que el saldo de la cuenta va a ser un valor real, ¿de acuerdo? Y la moneda va a ser también representada con un string. Estos atributos, fíjense que acabo de definir para estos objetos que son de tipo cuenta bancaria, pues no deberían estar disponibles para que cualquiera desde afuera pueda hacer mal uso de esta información, ¿de acuerdo? Esta información está completamente blindada, resguardada. Desde afuera no se puede ver a menos que utilicemos mecanismos controlados para acceder a esta información. Entonces, en este caso, fíjense, yo le voy a decir que estos atributos van a tener un encapsulamiento privado. ¿Qué significa eso? Que desde afuera a estos atributos no se los puede acceder de manera directa. Y la pregunta que probablemente tú te haces, ok, y si no puedo acceder desde afuera a estos datos que tiene todo objeto de clase cuenta bancaria, ¿para qué me sirven? Me sirven para mantener la información de esta cuenta bancaria. ¿Y cómo los accedo? Los vamos a acceder a través de interfaces, ya que vamos a poner a este objeto que se denomina cuenta bancaria. Por ejemplo, yo le puedo decir, y esto sí es una interfaz, esto sí va a ser público, esto es de acceso público, de uso público de este procedimiento, que me permita hacer un retiro. Entonces yo le voy a pedir, por ejemplo, retirar un monto de esta cuenta bancaria, ¿de acuerdo? Imagínense que esta aplicación la está utilizando el cajero que te atiende en el banco, no un ATM, ¿de acuerdo? No una máquina automática de transacciones, sino un cajero que está utilizando una computadora, hace uso de esta funcionalidad. Entonces acá, por ejemplo, ni al cajero le da permiso de entrar así tan alegremente a las cuentas de cualquier persona, ¿no? Entonces acá le vamos a ver, por un lado yo puedo retirar dinero y por otro lado yo puedo depositar dinero, ¿de acuerdo? Entonces yo que le necesito enviar para depositar el monto que yo quiero depositar. ¿De acuerdo? Ahora, Sigue colgado. Se volvió a colgar, Inge. Sí, Inge. nada siempre. Ya se ve. ¿Se puede ver, jóvenes? El Blue Jay se ve. Está bien, Inge. Muchas gracias. Entonces acá, la única manera de poder, por ejemplo, cambiar este saldo de la cuenta bancaria es a través de estos dos funcionalidades que van a ser controladas, ¿de acuerdo? Creo que me está saturando el hecho de que me están sobrecargando esta parte, ¿ya? Ok, hasta aquí estamos bien. ¿Hasta aquí está entendido? Perdón. En la sala 2 se colgó otra vez. Acá. Vamos a agarrar y ahí. ¿Oh, sí? Sí.
¿Estamos bien? ¿Están viendo? Bueno, no sé Sí, si se puede ver. vamos a chequear cómo estamos. Sí, que ahorita no estoy haciendo nada. ¿Ya? Entonces veamos. La anterior clase que habíamos estudiado también, la cuestión de constructores, ¿correcto? A ver, acá nos preguntaré, cuando creamos una cuenta bancaria, ¿qué datos mínimos te pide? Nombre. Número de carnet. Nombre completo, carnet y tipo de moneda de la cuenta. Ya, entonces aquí nos estaría faltando probablemente ese dato que ustedes dicen carnet de identidad. Entonces, para Ok. crear una cuenta, fíjense, que es una cuenta bancaria, ¿ya? Mínimamente, ¿qué necesitamos mandarle? El nombre del titular. Que creo que se colgó de nuevo. Salado. De nuevo, Licencia Julia Colón. Sí, Sí, el licenciado está colgado. no se puede ver lo que está escribiendo. Ujú. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, licencia. Ahora sí. sí, tengo una latencia. A ver, vamos a intentar hacer algo. Me voy a quedar. Vamos a intentar, ¿de acuerdo? Por un rato tal vez me van a perder. Y vamos a intentar cambiar de red. Los recuperé, los perdí. ¿Están ahí? Sí, sí. Licenciado. Ahora sí lo ven. Sí, sí, está todo bien. Vamos a ver si con esto podemos jalar. ¿De acuerdo? El problema es que me saturan muchísimo con esto. Voy a tratar de mandarles una invitación acá. Muy bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Mínimamente para construir una cuenta bancaria, ¿qué te van a pedir? El nombre del titular, ¿de acuerdo? Te van a pedir probablemente tu carnet de identidad y te van a pedir probablemente en qué moneda quieres abrir esta cuenta bancaria, ¿correcto? Sobre la base de eso, fíjense, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos utilizar esta información que se está generando para poder crear un objeto particular de clase cuenta bancaria. Le vamos a decir que el titular de esta cuenta bancaria se va a establecer con el dato que me estás enviando en la variable titular que está representando un dato de entrada al proceso constructor. ¿De acuerdo? Le voy a decir que el carnet de identidad de esta cuenta bancaria que estamos construyendo se debe establecer con el carnet de identidad que me estás enviando como dato de entrada. Vamos a decir que la moneda de esta cuenta bancaria que estamos construyendo se va a establecer con la moneda que tiene este constructor. Por defecto, el saldo ¿con cuánto empezaría? Con 0. ¿De acuerdo? Y podemos generar, fíjense, un número de cuenta. Podemos generar un número de cuenta como un número aleatorio. ¿Cómo podemos hacer eso? Ustedes se han ido a averiguar qué hace la clase MAT. Y dentro de la clase MAT hay hartas funcionalidades, ¿no? Entre ellas tenemos uno que se llama random, que me permite generar un número aleatorio entre 0 y menor a 1. Y le vamos a poner que esta cuenta me lo genere en un rango de, no sé, de 1000. ¿De acuerdo? Entonces me va a generar un número aleatorio entre 100 y 1100. ¿De acuerdo? Eso estamos haciendo. Nunca va a ser mi número de cuenta un 0. Esto vayan a averiguar qué es lo que hace dentro de lo que es manejo de funciones matemáticas. El random me genera un número aleatorio real entre 0 y menor a 1. Ya, listo. Fíjense, ¿qué es lo que he hecho? Cuando he construido este objeto de clase cuenta bancaria,
¿Cuántos atributos yo he tenido que definir de manera mínima? 1, 2, 3, 4, 5. El primero con lo que me mandan, el segundo con lo que me mandan, el tercero con lo que me mandan, el cuarto por defecto en 0 y el número de cuenta por defecto con un número aleatorio. Listo, ya está. Acabo de construir mi cuenta bancaria. ¿De acuerdo? Ok. Acá, a ver, si nosotros quisiéramos depositar un monto de dinero en esta cuenta bancaria, esta prestación de servicios debería ser posible de utilizar desde afuera. ¿Ya? ¿Sí? Debería ser posible utilizar desde afuera y por esa razón esto tiene un modificador de acceso público. ¿Correcto? ¿Se entendió eso? ¿Por qué este tiene modificador de acceso público? Para que se pueda ingresar desde fuera. Para que se pueda usar la funcionalidad depositar desde afuera. Usar. ¿De acuerdo? No modificar. Usar. ¿Ya? En cambio, aquí no le vamos a dejar ni siquiera usar desde afuera. La única vez que nosotros permitimos hacer algún cambio a cualquiera de estas cosas debería ser por algún medio controlado. En este caso, fíjense, si a mí me piden depositar un monto, ¿qué condiciones debería cumplir el monto? ¿Qué restricciones debería tener el monto? Que no sea mayor a la cantidad de saldo que tiene en su cuenta. Depositar, quiero depositar. El monto Que tenga el número de cuenta, el número de carnet y de cuenta de la persona a la que desea depositar. No, porque fíjate de que tú ya estás en un objeto de clase cuenta bancaria. Estás ya con el objeto cuenta bancaria. Y a un objeto de cuenta bancaria le estás pidiendo depositar. Entonces, para seleccionar el tipo o el objeto particular en el cual estás queriendo probablemente hacer el depósito, pues es otro procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué restricciones tenemos sobre el monto? Correcto, Johnny. Que sea un monto mayor a 0. ¿Cierto? Entonces, aquí yo le digo, el monto debe ser mayor a 0. No puedo, o sea, te estoy avisando que este monto no puede ser negativo. ¿Ya? En este caso particular, si suponemos que esta funcionalidad lo utiliza un cajero del banco, entonces el cajero se va a asegurar de que esta condición se cumpla. ¿Correcto? Entonces decimos que quiere depositar, por ejemplo, 100 bolivianos. ¿Y dónde se va a ir ese monto que quiere depositar? Va a ir a engrosar el saldo que nosotros tenemos. ¿Cierto? Entonces le digo, el saldo que tiene mi cuenta, le vamos a sumar el monto. Y ese nuevo valor que obtengamos se va a almacenar en el saldo. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Una instrucción de asignación. Esta es una de las formas en las cuales yo puedo alterar el saldo de mi cuenta bancaria. Esta es una forma. Ok, la otra forma de alterar el saldo de mi cuenta bancaria es cuando yo quiero retirar el monto. Nuevamente, fíjense, el monto jamás puede ser una cifra negativa. El monto debe ser mayor a 0. ¿Cierto? Porque si yo retiro una cifra negativa, es como si estuviera depositando y eso no es interesante. Por ejemplo, cuando yo voy y le digo, quiero que de mi cuenta retirar 10,000 bolivianos. Si tengo, ¿me deja retirar? Sí. ¿Y si no? No. Ya. Entonces, si tengo ese monto, ¿qué me va a devolver la cajera? No tiene. 10,000 bolivianos. Pero si no tengo, ¿qué me va a devolver? Que no tiene. Depositar. 0 bolivianos. ¿De acuerdo? 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, este va a ser la devolución o el retiro, ¿ya? El monto retirado. El monto retirado. ¿Ok? Entonces,
procedimiento me tiene que devolver el monto retirado. Una cosa es mi intención de retirar y otra cosa es cuál es el monto que me permite retirar. ¿Ya? Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que hacemos? ¿Siempre es posible retirar dinero? Si existe ese monto, sí, ¿no? Existe Sí, ese claro. monto, sí. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, yo le voy a decir que mi saldo, espero que no se les haga, a ver, van a entender. Yo le voy a preguntar, fíjense, si el monto que yo estoy queriendo retirar es menor o igual al saldo que tengo en este momento, le pregunto, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Estoy preguntando, ¿no ve? Si el monto es menor o igual al saldo que tengo en este momento, entonces el saldo lo vamos a reducir. El saldo nuevo va a ser igual al saldo menos el monto. ¿Correcto? Sí. ¿Cierto? Sí. En realidad este sería el monto retirado. ¿Ya? El monto retirado, fíjense, si el monto es menor o igual al saldo, entonces el monto retirado, ¿qué va a ser? A monto. ¿Cierto? ¿Correcto? Caso contrario, ¿a qué va a ser? Si el monto no es menor o igual al saldo, ¿cuánto retiro? El Negado o rechazar. insuficiente. Cero. El Cero. monto retirado es cero. ¿De acuerdo? Entonces, el monto retirado sería cero. Un momento, por favor, jóvenes, van a disculpar. Ya. Entonces, el monto retirado va a ser cero. ¿Correcto? Ahora, si nosotros hacemos eso, fíjense, después de hacer esto, nosotros deberíamos modificar el saldo, ¿cierto? ¿Cómo modificamos el saldo? Saldo. Saldo igual al saldo menos el monto retirado. Saldo menos el monto retirado. ¿Ya? Si no me deja retirar monto, fíjense, si no me deja retirar, el monto retirado va a ser cero. Entonces, ¿qué le voy a restar? Cero, no me deja. Pero si es que me deja retirar, entonces el monto retirado va a ser el monto que estoy solicitando. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Le voy a reducir el monto. Y yo sé que jamás este saldo, el resultado de evaluar esta expresión, nunca me va a dar un valor negativo, porque aquí yo estoy haciendo la comparación. ¿Correcto? ¿Esta parte cuál? ¿Esta parte? Ya. Este famoso que he usado aquí, cuando hemos visto operadores, cuando habíamos visto expresiones y operadores, había una lista larga de operadores que el lenguaje te provee. Y había un operador que era este, que es el operador ternario, así se llama. ¿Ya? ¿Este qué te genera? Este operador te genera un valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué valor te genera? Te genera un valor, depende, de acuerdo a una condición. Te puede generar uno de dos valores. ¿Ya? Te genera uno de dos valores de acuerdo a una condición. ¿De acuerdo? Entonces, no es como un booleano, es un valor. Por ejemplo, y aquí le pongo la condición. Si la condición es verdadera, yo te voy a devolver el valor 1.
Pero si la condición es falsa, yo te voy a devolver el valor 2. Entonces, ¿cómo se lee este operador ternario? Se llama, ¿no? Si la condición es verdadera, entonces se devuelve valor 1. Caso contrario, se devuelve valor 2. Así funciona. ¿Entiende? Entonces aquí yo le estoy preguntando, si el monto es menor o igual al saldo, entonces, ¿qué me va a evaluar esta expresión? Me va a evaluar monto. Y ese resultado lo vamos a poner en monto retirado. Pero si el monto no es menor o igual al saldo, entonces, ¿qué me va a generar esta expresión? Me va a generar 0. Y ese 0 lo vamos a poner a monto retirado. Este es un operador, fíjense. Esto que estoy utilizando, este, es un operador ternario, se llama. ¿Qué necesita? Necesita tres parámetros, 3 argumentos. La condición, la expresión en caso de que la condición sea verdadera y la expresión en caso de que la condición sea falsa. ¿Se entendió? ¿Será que puede dar otro ejemplito más, por favor, licenciada, de ese uso del ternario, por favor? Ya, a ver. Ya, por ejemplo, se los escribo por acá abajito vamos a escribir, fuera del programa. Ya, por ejemplo, si yo quisiera saber, este es el mínimo elemento de 2 valores. Ahí yo tengo A y B, por ejemplo, dados A y B, le digo, dados A y B, que son números, quiero encontrar el mínimo de los dos. ¿Cómo puedo encontrar el mínimo de los dos? Yo le pregunto, ¿será que A es menor que B? Entonces, ¿quién es el mínimo? Caso contrario. B. B. Esta, fíjense, esto que acabo de escribir aquí es una expresión. Y esto me genera un resultado. Y el resultado puede ser A o puede ser B. ¿De qué va a depender si es A o es B? Va a depender de cómo es esta condición. Sí, esto me genera, esta es una expresión. Y toda expresión se evalúa. Y resultado de evaluar me genera un resultado, ¿cierto? Y ese resultado es lo que nosotros vamos a poner acá. ¿Se entendió? Este es un operador ternario, ¿ya? El if es una estructura de control. ¿Ya? Entonces, este operador ternario se utiliza para cuando tú quieres elegir uno de 2 cálculos. ¿De acuerdo? Si tú quieres calcular así, si tú quieres evaluar así, cuando esta condición es verdadera, o quieres evaluar así, cuando esta condición es falsa. Y entonces, estas, fíjense, vendrían a ser, si nosotros nos ponemos a pensar un poco más rigurosamente, de manera general, este operador ternario, más o menos sería así. Esta sería, acá nosotros tenemos una condición, o que podríamos decir una expresión booleana, que me devuelve un true false, ¿no ve? Y aquí yo tengo la expresión 1, la expresión de que si me devuelve sí, y aquí yo voy a tener la expresión cuando me devuelva no, ¿ya? Esto es muy diferente a la estructura de control en un sentido de que este es un operador, ¿de acuerdo? Y este te genera un valor. Siempre esto te genera un valor. Ya sea este o ya sea este. ¿Ya? El if then else es una estructura de control que tiene mayor ámbito de aplicación. Este es un operador. ¿Se comprendió? ¿Y solo pueden existir 2, Inge? Sí, solo 2 valores. Cuidado, estas son expresiones. ¿Ya? Esta es expresión y esta es expresión. ¿Ya? Y el resultado de evaluar esta expresión va a ser o esta o esta. ¿De qué va a depender? De cómo es la condición. ¿Se entendía? A ver, primero, ¿esta expresión me devuelve un boolean?
¿Qué me dice? Se devuelve. No, Solo A menor a B. no. Esa es la diferencia, Alvin. ¿Te has dado cuenta? ¿Te diste cuenta, Alvin? Ahora, obviamente, si aquí la que se llama la variable fuera booleana, pero ahí ya no tiene sentido. Por ejemplo, a ver, vamos a decir. Quiero saber si es par. ¿Cómo sería? Yo le digo. Si A es par. A, le digo, módulo, van a disculparse que se ha pasado hoy día. Hola. Sí. Ya. Ok. Ok, entonces, a ver, si yo quiero saber si A es par, ¿cómo le digo? ¿Será que A dividido entre 2 su residuo, será que es igual a 0? Le pregunto, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces le digo es par. Si me dice que no, entonces le digo no es par. Pero fíjense que esto es redundante, ¿se dan cuenta? Entonces, muy rara vez el valor de aquí va a ser true, false, salvo lo consigas con otra expresión más complicada que solo true, false. Esto es equivalente a decir si el resultado de hacer esto es igual a true, listo, es lo mismo, es equivalente. ¿Se entiende? Alvin, ¿entiendes? En este caso no me conviene utilizar el ternario, ¿no ve? Para decir true, para decir false. Ok, si esto me dice true, entonces true. Si esto me dice falso, entonces es falso. Entonces ya no necesito hacer esto. ¿Correcto? En cambio aquí, fíjate, si me dice true, entonces voy a devolverte A. Pero si me dice false, te voy a devolver B. ¿Se entiende? Ahora, esta parte, fíjense que vendría a ser este argumento de este operador ternario. Este sí, siempre tiene que ser una expresión booleana. Eso sí me tiene que devolver sí, no, true, false, esa partecita. Pero luego esta otra parte puede ser lo que ustedes quieren. Puede generarte, esta expresión puede ser de tipo entero, puede ser cadena, puede ser incluso un boolean, pero no de esta forma, ¿no ve? Porque esto es medio aburrido. Puede ser algo más interesante, ¿ya? Puede ser de esta manera. Ahora, por ejemplo, si yo te digo, quiero saber si es que A es par y además es múltiplo de 4. Solamente si es par, a ver cómo podríamos decir, si es par y además divisible entre, qué sé yo, entre 7. ¿Ya? Si es así, que me diga que sí. ¿De acuerdo? En este caso es redundante, porque ya la misma pregunta es la respuesta, ¿te das cuenta? Por eso no. Pero acá no, esto es interesante. Yo voy a elegir uno de estos dos valores dependiendo de esto. Esta es una expresión, ¿ya? Mucho cuidado, no es un if then else, es una expresión. El if then else es una estructura de control que sirve para mucho más allá que hacer esto. ¿Se entendía? ¿Qué se hace con las expresiones, jóvenes? Se evalúa. Y resultado de evaluar, ¿qué me genera? Un valor. ¿Estamos de acuerdo? De algún tipo. Y en este caso, ¿quién me determina el tipo de valor que me va a responder esta expresión? Esto y esto. ¿De acuerdo? Eso van a determinar el tipo de valor. Entonces aquí sí, A y B son números. Entonces esta expresión, ¿qué me va a generar como resultado? Un número. ¿Está bien? Eso. Listo. Entonces, una vez que hemos entendido esto, estamos diciendo que el monto retirado es ya sea el monto o es cero. ¿De acuerdo? Eso estoy diciendo. El monto retirado se va a definir con el valor que tiene monto o con cero. ¿Cuándo se define con el valor que tiene el monto? Cuando esta condición se hace verdadera. ¿Y cuándo se define con cero? Cuando esta condición se hace falsa.
Sí, esto vendría a ser el valor del sí. Y los 2 puntos, después de los 2 puntos viene el valor del no. Es esto. Condición, val 1, 2 puntos, val 2. Ya tiene tres argumentos, ¿no ve? El primero, que es la condición. El segundo argumento, que es el valor o la expresión que tú vas a evaluar cuando la condición sea verdadera. Y después de los 2 puntos, el valor o la expresión que tú vas a evaluar cuando la condición sea falsa. Sí, el 2 puntos es el sí, no, digamos. O separar las opciones también es correcto decir, esta es la opción por el sí y esta es la opción por el no. ¿De acuerdo? Disculpe, Inge, entonces si el monto retirado excede al saldo sería no, ¿verdad? Sería no y el monto retirado sería 0. Muchas gracias. Sí. ¿Ya? Y al terminar esto, fíjense, aquí nosotros tenemos la certeza de que mi monto retirado está definido de manera correcta. ¿Y de qué va a depender su monto? Va a depender de esta condición. ¿Ya? Y una vez que nosotros hemos hecho eso, entonces a ojo cerrado aquí le venimos a restar el monto retirado, porque nosotros sabemos que en esta línea de asignación se ha asignado el valor correcto al monto retirado de acuerdo a esta condición. ¿Sí? Está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Dije, entonces, si fuera monto menor a saldo, nos devolvería monto, ¿no? No. Así. Sí. Si fuera monto menor igual a saldo, esta expresión me va a generar como resultado el valor de monto. Pero si el monto fuera mayor a saldo, esta expresión me va a generar como resultado el valor 0. Está bien, dije, gracias. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto, fíjense, nosotros podemos construirnos una cuenta bancaria. Yo le digo que vamos a tener una cuenta bancaria para Leticia, ¿cierto? El carnet de identidad va a ser 1, 2, 1, 2, 3, sí. Ya 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y la moneda que vamos a ahorrar o a depositar o a manejar en la cuenta son bolivianos. ¿Ya? Ahora, fíjense, acá nosotros solamente podemos depositar o retirar. ¿Ya? Si yo deposito, por ejemplo, vamos a hacer una inspección. Aquí yo solamente puedo mirar, fíjense, no puedo cambiar sus datos. ¿Ya? No puedo cambiar. Y aquí me lo ha generado este número. Bueno, este era mi carnet, ¿no? Este número de cuenta aleatoriamente me lo ha generado. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, quiero depositar. Yo quiero depositar, dice, este monto. Y aquí, ¿qué me recomiendan? Acá, fíjense, me está diciendo el monto debe ser mayor a 0. ¿Sí? Y no estamos haciendo ningún control, ¿no ve? Estamos diciendo que el monto es mayor a 0. Entonces, por ejemplo, si deposito 100, aquí cambia. Ya tengo 100. Pero aquí directamente, fíjense, no puedo hacer ninguna manipulación de esto. Ahora, si me lo traigo aquí, para que ustedes vean, yo le digo cuenta bancaria 1. Me lo voy a traer a este lado. Me lo acabo de traer este objeto acá. De la cuenta bancaria 1, fíjense, le pido modificar su saldo. Fíjense, yo de viva voy a querer modificar el saldo directamente. Le voy a decir que tengo 100,000. ¿Ya? SAS, le digo, ¿no ven? Voy a hacer eso, me va a reñir. Me dice, ¿qué cosa? No puedes modificar el saldo así tan facilito. El saldo es privado. Fíjense, no modificar. Ya, la única manera de modificar este saldo es pidiéndole muy amablemente a mi cuenta bancaria que me pida depositar o que me permita depositar. Nuevamente vamos a depositar 200 y ahora sí van a ver cómo cambia acá. Le digo, está, y ya tiene 300. Pero hacer un cambio así directo, fíjense, sobre mi atributo saldo, no me deja. Eso no me deja, porque el saldo es privado. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, fíjense, los atributos son privados.
para no permitir que esto suceda desde afuera. Porque incluso yo puedo venir y decirte, el saldo de tu cuenta bancaria 1 es menos 100,000. Si yo le dejara esto posibilidad abierta de uso, ¿ya? Este es el code path. Te vienes aquí, y le dices show code path. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió, verdad? Entonces, ahora fíjense, si yo quiero retirar dinero, por ejemplo, yo quiero retirar 10,000 bolivianos. A ver, yo juro que tengo la plata y quiero retirar 10,000 bolivianos. ¿Qué debería devolver? Cero. ¿Debería cambiar el saldo? Hay que depositar más. ¿Debería cambiar el saldo después de ese retiro? No. No. ¿De acuerdo? No. Tiene que cero y no cambia. Para eso nosotros nos interesa tener esto privado, fíjense, para mantener la consistencia interna del objeto. Porque aquí yo no le voy a decir, no ve, quiero sacar, o sea, devolverme. Entonces, nuevamente le digo, ok, quiero que mi cuenta bancaria 1, de ahí quiero sacar el saldo. Entonces, le voy a decir que a ese saldo yo le voy a restar 10,000. ¿Cierto? No me deja. No puede, me dice. Su saldo es privadísimo. ¿Ya? Entonces, la única manera de hacer un retiro es por esta posibilidad de uso público. Entonces, ¿qué voy a usar? La prestación de servicios. Tampoco, fíjense, en cuando estoy hablando con el objeto, no puedo cambiar el método por el cual se sabe retirar. No puedo cambiarle esa condicioncita que le hemos puesto, ¿no es cierto?, en nuestra implementación y borrarla, digamos, desde aquí afuera y decir, ahora sí retiraremos. No se puede. Fíjense que la implementación para el retirar yo no la puedo ver, pero sí la puedo usar. ¿Y por qué la puedo usar? Porque está pública. Correcto, que si eso no fuera público, fuera privado, ni siquiera aquí lo vería. ¿Ya? Entonces, si ahora nosotros retiramos 150, ¿me va a dejar? Sí. ¿Y cuánto me devuelve? 150. ¿Y va a cambiar el saldo? Sí. ¿Cuánto va a estar el saldo? Esta vez sí. 150. Correcto. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Esto es orientación a objetos. ¿Entendieron? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. A ver, vamos a hacer un otro ejercicio. ¿Conocen el binomio de Newton? Sí. Sí, que ¿En qué consiste? Bueno, ni tanto el binomio de Newton. A ver, ¿conocen la ecuación para identificar las raíces de sería de un polinomio cuadrado, ¿no? ¿Saben cómo se calcula? Por ejemplo, a ver, vamos a agarrar. No binomio de Newton, no haremos binomio de Newton, es un poco más complicado. Por ejemplo, si yo tengo a x al cuadrado más b x más c, ¿eso qué cosa es? Una ecuación. Un polinomio. Un polinomio de segundo grado, ¿no es cierto? Sí. Y se supone que cuando tú tienes un polinomio de segundo grado, tienes dos raíces. Correcto, tienes la raíz 1 y tienes la raíz 2. O dos valores para x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo se calcula esos valores para x? Aquí le vamos a llamar x1, x2. ¿De acuerdo? No es. Le vamos a llamar x1 y x2. ¿Cierto? Se puede obtener. ¿Cómo se calcula eso? ¿Factorizando o fórmula general? Fórmula general. Con Ruffini. Más. Con Ruffini igual. Ruffini. Entonces,
Rufini, ¿en serio? Aspas también podría Es ser. el No, ¿cómo me trae Rufini? Rufini ese no es de- para el sistema de de ecuaciones. polinomio. Con la fórmula de Fórmula general. Dice que hace la fórmula general, años sí. que he pasado esto y Rufini creo que no se aplica. Pero a ver, ¿cómo se resolvería esto? La fórmula general. Ah, ¿Cuál sería la fórmula general? Menos B más menos Menos B. Menos Menos B. B más Más menos la raíz cuadrada. raíz cuadrada raíz. de 4 por el primer término por el tercer término. Está mal, dice. Es B al B al cuadrado primero. B al cuadrado más 4AC sobre 2A. Menos 4. Cacho, a ver, tranquilidad, pueblo, a ver. Uy, Se están ustedes confundiendo. estudiantes pésimos, a ver. Menos B al cuadrado, ¿así? Menos No, B al menos B nomás. menos B B más raíz cuadrada. más la raíz cuadrada B B al al cuadrado. B cuadrado Menos menos más 4 menos 4 4 hace A por C. 4AC. por C entre 2A. 2 por A. 2A. Inges más o menos. Sí, pero no es verdad. Eso sería la raíz x1. x2 es menos b menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido entre 2. ¿Cierto? Sí. Sí, Ahora sí estamos bien. ¿No ve? Ok. A ver, ¿bajo qué consideraciones esta fórmula es correcta? Cuando es al Cuando en la raíz no haya, no tengo menos, no sea negativa. O sea, a ver, ¿qué tendríamos que considerar? Por ejemplo, si A es 0, ¿sirve? no Sí. ¿Cuál sería el valor de X? indeterminado. ¿No? ¿Se puede? No se puede dividir entre 0. No se puede. ¿Y no hay valor de X? Hay. Sería C sobre D. La raíz sería raíz cuadrada de B al cuadrado. Ah, cierto, no se ¿En puede. serio? no se va a poder. ¿No es eso? Pero ya no sería Aún no avanzamos eso. ya no sería No, esto sería X más, X1 más X2. Igual a eso, no me equivoco. ya no sería un polinomio al cuadrado, ¿no ve? Si A es 0, quiere decir que este término no existe. ¿Cierto? ¿Cuándo también es peligroso? A ver, ¿cuándo tampoco podemos encontrar raíces reales? Cuando resulta que b al cuadrado menos 4ac es menor que 0. ¿Cierto? Entonces resulta que no existe raíces, por lo menos reales. Pueden haber complejas, pero no reales. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Listo. Sí, Inge. A ver, programaremos un polinomio. Este es una función cuadrática, ¿no? Para poder calcular su x, su y, o su x1 y su x2.
De acuerdo a esto y considerando estos casos especiales. A ver, ¿qué más también es especial? A ver, aquí tenemos que fijarnos mucho en esto, ¿no es cierto? Porque esto no puede ser 0. Y la otra cosa que hemos considerado es que esto no puede ser negativo, si no ya no tenemos raíces reales. Para todos los casos creo que puede calcular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ok. Entonces, nos vamos a venir por acá y lo vamos a escribir en bonito para optimizar un poquito nuestro espacio en la pantalla. Lastimosamente la pantalla es muy chiquita. Si estuviéramos en clases presenciales tenemos una pizarra de 2 metros y eso hace la diferencia. Acá. Entonces tenemos algo que es de esta forma, ¿no es cierto? Ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Dice que este puede obtenerse dos raíces, que sería x1, que ustedes me han dicho que es menos b, más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. ¿Cierto? Todo esto dividido entre 2a. Y la otra, que sería x2, perdón, que sería a menos b menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo eso dividido entre 2a. ¿Qué tenemos que tener cuidado acá? Que a tiene que ser, si a fuera menor a 0, o que si a fuera 0, en realidad, ¿no? Si a fuera 0, entonces acá nosotros podemos decir que tenemos solamente que x1 y x2, podríamos decir que son lo mismo, que vendría a ser equivalente a menos c por b. ¿Correcto? Y cuando nosotros tenemos que b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, entonces x1 y x2 no existen, por lo menos las raíces reales. ¿Cierto? Si nosotros quisiéramos encontrar las raíces reales, eso es completamente válido. ¿Sí? Ok. Una vez que tenemos eso, lo achicamos ahí esta cosa y nos venimos a programar. Nos vamos a hacer el programa número 6. ¿Ya? Ese de la cuenta bancaria lo único que he hecho es mostrarles, ¿no? La utilidad del encapsulamiento. Vamos a venir acá y vamos a modelar un objeto que es un polinomio de segundo grado. ¿Ya? ¿Qué tiene todo polinomio de segundo grado? ¿Quién me dice? Rápidamente. ¿Qué tiene? Una variable. ¿Una? Variable. Dos variables. ¿Dos? 2a más. Dos De 2 a más. variables y una constante. Dos variables, una constante. Y alguna variable tiene que estar potenciada al cuadrado. Está, eso tiene. Tienen que aprender a mirar y sacar lo que nos interesa. Lo que a nosotros no nos interesa es X. Lo que nos interesa es A, B, C. ¿Cierto? Porque X es la incógnita. ¿Cierto? Ya, entonces este polinomio de segundo grado tiene A, tiene B y tiene C. Y tiene esta forma. X viene a ser la incógnita. Eso es lo que yo quiero buscar. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicar que X es un término cuadrático? Es por la forma nomás. A ver, si yo te muestro, mira, te voy a decir, a ver, a este, por ejemplo, le voy a enseñar a mostrarse. ¿Sí? Y le voy a decir, a ver, mostrate polinomio. Este es mi polinomio, ¿cómo debería mostrarse? Debería mostrarse A por X al cuadrado, ¿ve? Elevadito al cuadrado, más B por X
¿cierto? Por X más C. Así deberíamos transformar igual a 0. ¿Correcto? ¿Cierto? Porque X no sabemos cuánto vale, ¿o sí? Pero si es que el polinomio de segundo grado es de esta forma, A es el coeficiente de X al cuadrado, B es el coeficiente de X y C es el coeficiente independiente, ¿cierto? A, B, C. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí, no ve? Necesito X, de veras, porque X en realidad es la incógnita, ¿no ve? ¿Ya? Entonces aquí yo le podría decir, vamos a retornar, por ejemplo, el valor de A. Lo vamos a concatenar, esto les había indicado, ¿no ve? Que el más, en términos javeros, cuando se presentan con números suma, pero cuando está con cadenas, concatena. ¿Ya? Aquí que le vamos a decir de manera constante es XS, más, le digo, y aquí le sumo, ¿qué cosa? El valor B. Aquí le sumo la cadena X, ¿cierto? Más, y aquí le sumo C. Entonces, listo, mostrar. Le pondremos un constructor, van a ver qué es lo que hace esa cosa. Le vamos a poner un constructor a nuestro polinomio de segundo grado. ¿Ya? Y para construir de manera correcta un polinomio de segundo grado, yo necesito que me envíe sus 3 coeficientes, ¿cierto? El coeficiente A, el coeficiente para B y el coeficiente para C. ¿Para qué? Para definir el coeficiente A de este objeto con A. Para definir el coeficiente B de este objeto con lo que me está llegando en el parámetro. Para definir el coeficiente C de este objeto con C. Compilaremos y vamos a ver cómo se mira esto. Fíjense, yo le digo, nos vamos a construir un polinomio que tenga 2, 4 y 6. ¿Ya? Y si a este polinomio yo le pido mostrarse, este me va a generar una cadena de ese estilo. Lo vamos a obtener y acá le vamos a mostrar. Vamos a utilizar de la clase System el objeto out, que representa a los objetos que son consola en la computadora, y a esa consola le vamos a pedir que vaya a imprimir en una línea esta cadena que yo tengo como resultado de haberle enviado un mensaje al objeto polinomio 1 para que se muestre. Y así se muestra. ¿Okay? 2.0 por x elevado al cuadrado más 4.0 por x más 6.0. Así se muestra. ¿Entendido? Necesito saber el valor de x, ¿no? ¿No ve? ¿Cierto? ¿Me siguen? Sí. Ya los perdí. ¿Estamos bien? ¿Ya? Entonces, a ver, para modelar un polinomio de segundo grado, yo necesito conocer A, B, C. ¿Ya? Porque el valor de X, eso es una incógnita. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, acá nosotros necesitamos, fíjense, verificar algunas cosas para proceder de algún modo. Y si es que esto no fuera así, yo necesito verificar esta cosa para poder encontrar recién la raíz cuadrada, porque si no, no me conviene. ¿Ya? Entonces, para eso, fíjense, yo lo que voy a hacer es utilizar, ahora sí, una forma de bifurcar o de elegir formas de resolver el problema de encontrar las raíces x1 y x2, dependiendo de cómo son los datos que tiene este polinomio supuestamente de segundo grado. ¿Ya? Si el dato A de este polinomio supuestamente de segundo grado es 0, entonces las raíces se calculan así.
Pero si no es 0, entonces se calculan así. Pero la única vez que esas raíces existen es si esto es menor a 0. Bien, entonces acá fíjense, la forma de hacer cálculos va a depender mucho de algunas condiciones para que yo pueda hacer de una o de otra manera. Lo único que yo sé es que fíjense, a ver, ahora sí, ojos abiertos, mente abierta, ¿ya? Este método que nosotros vamos a escribir aquí se va a llamar calcular raíces, ¿de acuerdo? Así se va a llamar. ¿Qué se supone que me debería devolver como resultado? Raíz 1 y raíz 2. Ya, debería devolverme lo que nosotros le hemos llamado x1, x2 debería devolver. Ese debería ser el resultado, ¿de acuerdo? El resultado, fíjense, es un par, ¿correcto? Un par de valores, ¿cierto? De valores reales. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Qué cosa es el resultado? Es un par de valores reales. No son dos valores reales. Es un par de valores reales. ¿Se entiende eso? Repito. ¿Puede volver a repetir, Inge? A ver, hay una diferencia entre devolverte dos valores y devolverte un par de valores. Hay, ¿verdad? Diferencia. Sí. La diferencia es que cuando yo digo dos valores, son dos valores. Y cuando yo te digo un par de valores, es un objeto compuesto que contiene dos valores. ¿Se entiende? Una cosa es decirte, te voy a devolver 20 estudiantes, ¿ya? Y otra cosa es cuando yo te digo, te voy a devolver una lista de estudiantes. ¿Se entiende? O sea, Inge, para tener dos valores necesitaríamos otra ecuación aparte de la que estamos utilizando, pues, ¿no ve? No. Es cuestión de tipificación. A ver. Es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ya? A ver, no es lo mismo decirte que yo te voy a devolver, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Que decirte, te voy a devolver los días de la semana. ¿Cierto? Sí, Inge. ¿Se ¿Cuál entiende? es más lindo? ¿El de arriba o el de abajo? Para nosotros en términos de programación. ¿De abajo? El de abajo. Es lo mismo decirte, ¿no ve? Juan, Pedro, Mateo, Lucas, Ana, Rita, digamos, que decirte lista de nombres. ¿Cierto? ¿Cuál es mejor? El de abajo. El de abajo. ¿Te voy a devolver listas de nombres o te voy a devolver una lista de nombres? Una lista de nombres. Una lista de nombres. Eso me gusta. ¿De acuerdo? Entonces aquí, yo no me comprometo a devolverte dos valores. Me comprometo a devolverte un par de valores. ¿Se entiende? Sí. Inge, muchas gracias. ¿Sí? Eso. Entonces, aquí ven, y yo digo, muy bien, dice que este polinomio de segundo grado dice que se compromete a calcular las raíces, dado que tiene esta información.
y se compromete a generarme como resultado un par. ¿De acuerdo? Un par, si quieren, aquí le ponemos de valor. Eso se compromete a generarme como resultado. No dos valores, un par de valores. Recuerden que el resultado de todo proceso siempre es uno. Ya, ahora que ese uno puede ser complicado, puede ser complicado. Por ejemplo, este resultado no es sencillo, es complicado. Una lista de nombres no es sencilla, es complicado, pero es una lista de nombres. ¿De acuerdo? En este caso yo te estoy diciendo que te voy a devolver un par de valores. ¿Cuántos? Uno. ¿Sí? No se puede retornar más de un resultado. Ahí va el punto, Alejandro. Muy buena pregunta. No se puede retornar. Yo no le puedo decir return, valor 1, valor 2, valor 3. No se puede. Y aquí tampoco yo puedo tipificar, ¿no ve? Doble, doble. No puedo. ¿Ya? Entonces no me va a quedar otra que este que yo tengo aquí, que es una composición, que es una pareja de valores, no me va a quedar otra que agruparlo, ¿ya? En un concepto un poco más general, que yo le estoy llamando par de valores, par de valores, ¿de acuerdo? Y ese es un comportamiento público, fíjense. ¿Ya? Y al terminar, no sé, yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que devolverte, esas vendrían a ser las raíces, y te voy a devolver, fíjense, las raíces, solamente te puedo devolver un tipo de dato. En este caso es un tipo de dato compuesto, que es par de valores. ¿Ya? Solamente puede hacer return una cosa, no le puede decir return A, B, C, D, no se puede hacer eso. Y mucho menos tipificar aquí, ¿no ve? Public, double, no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ah, dices, ¿y qué es ese par de valores? Dices, ¿qué es ese par de valores? Facilito. Nosotros ese par de valores nos hemos inventado, ¿no ve? Ahorita, para poder componer, fíjense, las raíces que me va a devolver. Entonces, ahorita decido construirme un nuevo tipo de objeto que se llame par de valores. ¿De acuerdo? Entonces, me estoy definiendo mi propio tipo de dato. Fíjense, este par de valores no hay en Java. ¿Qué cosa será? No hay. Yo me estoy definiendo ese tipo de dato, que es un tipo de dato, es un objeto, fíjense. Es un tipo de dato abstracto. Entonces, yo le voy a decir este par de valores, básicamente, ¿qué es lo que tiene ese par de valores? A ver, hasta la pregunta es obvia. ¿Qué es lo que tiene ese par de valores? Valores. ¿Cuántos? No X2. Valores. Dos valores. El valor 1, ¿cierto? Y el valor 2, ¿correcto? ¿Y de qué clase o de qué tipo es el valor 1? Un double. ¿Por qué? Porque este par de valores le está ayudando al polinomio de segundo grado a razonar. Y nosotros siempre, fíjense, le vamos a decir que eso es privado. ¿Ah? Acabamos de definirnos nuestro propio tipo de dato que se denomina par de valores, que va a ser utilizado por el polinomio de segundo grado. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, licenciada, disculpe, ¿por qué sería privado lo último que hizo? Porque ya hemos dicho que por encapsulamiento jamás los atributos tienen que ser públicos, nunca. Ya nunca. Es por norma, o sea, es por diseño de orientación a objetos. ¿Por qué? Porque los atributos representan el conocimiento del objeto y ese conocimiento tiene que estar bien resguardado. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Ya, ok. Para construir un par de valores, ¿qué información mínima ustedes creen que se requiere?
¿Qué información se requiere mínima para construir el par de valores? Pero el par de valores no tiene A, B, C. La fórmula no le debería pertenecer al polinomio. Ahora sí, aquí tenemos que venir, ¿no ve? Aquí tenemos que escribir el método por el cual encontramos x1 y x2, ¿correcto? Y resulta que al finalizar, fíjense, mis raíces, debería ser un nuevecito objeto. Este objeto polinomio de segundo grado va a crear un objeto de la clase par de valores. ¿Y qué par de valores quiere crear? Va a crear ese par de valores, ¿cierto? Lo que haya ido a calcular aquí en este método. ¿Se entiende? Y este método es la fórmula, las consideraciones que hemos agarrado aquí para calcular x1, x2. Y esos dos juntitos como un objeto de clase par de valores se va a retornar como resultado de este procedimiento. ¿Qué estamos haciendo aquí? Fíjense. Lo que estamos haciendo, bueno, esta parte no hemos hecho, ¿no es cierto? Tenemos que hacer aquí todo el conjunto de pasos necesarios para que aplicando esta fórmula nosotros podamos encontrar x1, x2, de acuerdo a lo que tenemos acá. ¿Sí? De acuerdo a lo que tenemos en esta parte. ¿Sí? Vamos a agarrar esto que hemos analizado y lo vamos a sistematizar como un método que me permite encontrar x1, x2, x1, x2, x1, x2 de manera correcta. Y una vez que encontremos x1, x2, entonces esos dos valores los vamos a juntar, fíjense, en una sola unidad que se denomina un objeto de clase par de valores. Y ese nuevecito objeto que agarre estos dos valores los vamos a partir de ahora, identificar como raíces. ¿Cierto? Ok, el new, todo esto que tenemos aquí es una expresión. ¿Ya? El new es un operador. El new es un operador que te permite construir un nuevo. En este caso, un nuevo, ¿qué cosa? Objeto. ¿De qué clase? De clase par valores. ¿De acuerdo? Entonces aquí con el operador new estamos invocando, estamos utilizando el constructor para construir objetos particulares de clase par valores. Ya, el new es un operador. ¿De acuerdo? Por eso, fíjense, está pintadito con color vino acá. ¿Está bien? Les voy a mostrar ahorita qué es lo que hacemos. A ver, entonces, para construir, fíjense, un objeto clase par valores, yo voy a necesitar el valor 1 y yo voy a necesitar el valor 2. ¿Correcto? El valor 1, ¿para qué? Para definir el estado del atributo de este objeto, valor 1, con lo que me están enviando. ¿Cierto? Y este valor 2, ¿para qué? Para definir el atributo valor 2 de este objeto que estoy construyendo. ¿Cierto? A ver, ahorita compilamos esto. Esto vamos a compilar. Todavía no sabe calcular las raíces. ¿Sí? A ver qué vamos a hacer. New par de valores x1, x2. Tiene razón. Acá necesitamos estas variables x1 y x2 que van a ser de tipo booleano o diré real. Por defecto les pondremos que van a ser 0 y luego las vamos a ver cómo se calcula. Ya, por defecto le digo entonces, ambas raíces son 0. Compilamos. Ahora fíjense, cuando nosotros hemos hecho aquí, miren qué bonito.
que hemos generado esto, ¿no? Cuando nosotros hacemos clic derecho aquí, ¿qué sale aquí? A ver, lean. ¿Qué dice? Nuevo. Un nuevo polinomio. New polinomio de segundo grado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy utilizando el operador new. Le estoy pidiendo que vaya a ejecutar el constructor de este objeto para que me genere como resultado un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, esto me genera un resultado. Entonces, este es un operador y cuando yo hago esto es más o menos equivalente a una expresión que me va a generar un objeto como resultado. Entonces, si yo le digo 2, 3 y 4 aquí, fíjense, ese es mi polinomio, ¿no? Y yo le digo, anda a calcular las raíces. Fíjense, le digo calcular las raíces y ¿qué me devuelve? Un par de valores. Como todavía no le he enseñado a calcular las raíces, ese par de valores que me va a devolver por defecto es el par 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso me devuelve. Fíjense, el método calcular raíces me devuelve esta composición que tiene valor 1, valor 2. ¿Se entiende? Inge, ¿podría volver a repetir esa parte, por favor? Cuando nosotros le pegamos a este polinomio, fíjense, este polinomio tiene esos datos, ¿no ve? 2, 3, 4. Pero aquí, el método para calcular las raíces todavía no hemos escrito. Por defecto, ¿cuánto vale x1? 0. Por defecto, ¿cuánto le hemos puesto en x2? 0. Si no hay, todavía no hemos calculado. Vamos a hacer después el método, ¿ya? Lo que les estoy mostrando es cómo está funcionando esto. A este objeto que es de clase polinomio, fíjense, yo le voy a pedir calcular las raíces. ¿Y qué se compromete a devolverme? Un par de valores, ¿ya? Cuando hago eso, fíjense, eso se compromete a devolverme un par de valores. Cuando tienes esta flechita aquí, eso significa que este no es un dato primitivo, no es un int, no es un doble, no es un carácter, no es una cadena, no. Esto es algo complicado. Le hago doble clic aquí y fíjense, eso es lo que me devuelve. ¿Ya? Un objeto de clase par valores que tiene en su valor 1, 0 y en su valor 2, 0. ¿Se entiende? Disculpe, Sí, licenciada, una muchas duda. gracias. Sí. ¿Qué representa la flecha? Referencia. Es una referencia a un objeto. Entonces, par de valores no está almacenando el dato, sino está almacenando una referencia donde vive el dato. Y mi dato es complicado, fíjense, es compuesto. Mi dato se compone de valor 1 y valor 2. ¿Y cuándo los valores van a cambiar, Inge? Cuando le enseñemos a calcular las raíces. Ahorita no le hemos enseñado a calcular las raíces, nos falta hacer esto. Sí, el new es para construir un objeto de alguna clase. El new es un operador. ¿Qué me dice? Nuevo objeto de clase par de valores con estos datos. ¿Qué me va a generar eso? Un nuevo objeto. Y ese objeto lo vamos a asignar en raíces. ¿Raíces qué es? Es un objeto de clase par valores. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Listo. El jueves vamos a terminar de hacer esto. ¿Está bien? Está bien, Inge. Está bien, Inge, gracias. Ok. Está bien, Inge. Estaba chido. Me gustaría, mucho me gustaría. Vamos a ver. Tin, 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 tin. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? Lo he cerrado, no puede ser. Vaya. Este es el libro que tienen en Moodle. Ya deberían haber leído hasta el capítulo 2. ¿De acuerdo? Todo esto ya hemos avanzado. ¿Sí?
Todo esto ya hemos avanzado. Chin. Y ahorita estamos entrando a esta parte. ¿Ya? Esto estamos entrando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Todo esto ya hemos avanzado, jóvenes. Todito esto. Hasta el capítulo 2 dijo, ¿no, Inge? Que ya habíamos avanzado. ¿Eh? Sí. Puedes buscar el Java Docs de Java y ahí tienes toda la biblioteca de Java, ¿no? Explicada, su manual de especificaciones. Esta versión 5 en castellano no la tenemos, ¿de acuerdo? No. Y tenemos una copia que es un escaneado, creo que no vale la pena ni siquiera subirlo, pero de la versión 3 del libro, que está en español. Pero te conviene, José Franz, leer el inglés. Y este inglés que tienes en ese libro es muy técnico. Entonces, muy rara vez vas a encontrar una palabra que signifique algo muy diferente a lo que se parece en castellano. En San Google, fíjate el manual de especificaciones de Java, ¿de acuerdo? O dile Java Docs y te va a jalar alguna relación o alguna dirección, alguna página. ¿Ya, Diego? Eso. Nos vemos el día jueves, jóvenes. Pues, Inge. ¿Por qué? Hasta el día jueves, Inge.